Hacemos contacto en Venezuela con el general en retiro Raúl Salazar, exministro de Defensa en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Hace unos momentos, Nicolás Maduro decía que no había ninguna causal para determinar una falta absoluta del presidente en Venezuela y ha retomado las palabras de la cúpula militar que indicaban el hecho como un golpe de Estado en Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, los golpes de Estado tienen que estar establecidos bajo un comando que trate de revertir el poder hacia la parte de la cúpula militar. Y no ha habido hasta los momentos sino deserciones o reclamaciones que han hecho algunos militares con el fin de que se vuelva al orden institucional como establece la Constitución. Lo que pasa es que a veces se quieren, como cortina de humo, tapar lo que las violaciones de la Constitución, manifestando que todo aquel que reclame, diga o manifieste esto quiere dar un golpe de Estado. Es una confusión que se está haciendo a fin de mantenerse en el poder, que es el gran problema que tenemos en Venezuela. Mantenerse en el poder en vez de seguir los juegos democráticos con el fin de determinar que el pueblo elija o el pueblo decida el destino que desea. ¿Y qué tan fuerte es el respaldo de la cúpula militar? Porque hasta hoy Vladimir Padrino sale a dar esta muestra de apoyo, sale a dar este discurso. ¿En verdad hay una fortaleza? Y si es así, ¿hasta cuándo puede resistir? Mira, han habido generales y oficiales que han desertado, están huyendo, están escondidos, otros están presos, otros han sido dados de baja. Eso te dice a ti, pues, cómo anda la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo interesante es a lo mejor que si los que dicen que violan la disciplina, revisen la Constitución a ver qué es lo que está pasando. ¿Quién viola la Constitución? ¿Quién altera la Constitución a beneficio de lo que ellos desean? ¿Cuándo aplican las elecciones? Entonces, fíjate bien, si se hubiese seguido todas las etapas como son, entonces tendrían el derecho de decir y manifestar lo que establece la ley. En cambio, ahora entonces la ley es flexible, dependiendo los intereses, juegan a la ley. Ahora, muchos de los miembros de la cúpula militar que dieron este mensaje están sancionados o investigados por violaciones a los derechos humanos, por corrupción, por narcotráfico, no solamente por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino por otros países. ¿Es impensable que los mandos medios y la tropa pueda desertar y dejar de lado a Nicolás Maduro y se alineen con el liderazgo de Juan Guaidó? Mira, lo más interesante no es que deserten o no deserten, sino que se cumplan las leyes. Entonces tú ves que, mira, todo es una contra. O tú ves que cuando se crea algo de acuerdo a la ley, establecen un gobierno paralelo. Entonces fíjense bien dónde salió lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, quién es el ministro, quién es el fiscal, quiénes son los jueces, quiénes son todos. Entonces van montando un aparato que no le permite a ti aplicar la ley, no es que violar la ley, porque entonces tienen como una coraza de defensa que no permite fluir lo que es los artículos que existen en la ley, sino la interpretación que le dan a la ley. Pero ¿cómo puede entonces lograrse esta transición que está apoyada por el concierto internacional, por la oposición, por supuesto, por mucha gente que ha salido a las calles, cuando hay una división, por ejemplo, en el concierto internacional? Hay países que apoyan a Guaidó, hay países que apoyan a Maduro. ¿Cómo lograr la transición, la convocatoria a las elecciones? Bueno, fíjate que usted pone a ver quién respalda y quién no respalda. Normalmente están respaldando al pueblo venezolano la mayoría de los países que juegan una democracia abierta, establecida, constitucional de cada país, que le permite a uno estar seguro de lo que pasa y de lo que es y cuál es la ley que existe. En cambio empezamos a ver, bueno, tú ves Putin, ves a Xi Jinping, ves al de Corea del Norte, ves el de Nicaragua, ves el de El Salvador, entonces tú vas viendo para dónde van los tiros. Entonces tú tienes que darte cuenta de que los que juegan al juego democrático están con el pueblo venezolano. Y los que juegan a la enfermedad más grave que tiene cualquier político, que es eternizarse en el poder, entonces ahí sí, entonces ya el respaldo. ¿Cuántos años tiene el de Nicaragua? ¿Cuántos años tiene el PSUV mandando acá?
Mira, solamente ve los años. No te voy a preguntar por Putin, porque lo más seguro no habías nacido tú cuando Putin ya tomó el poder. No te voy a preguntar por Xi Jinping, porque lleva como 3. Y el de Corea del Norte, entonces heredan. Entonces tienes que ver quién juega el juego democrático. Quién verdaderamente con libertad puede expresar lo que desea del voto, porque fíjate, democracia no es que uno quiera que el que gane, sino aquel que por deseo libre, que un pueblo lo elige para que por un tiempo determinado en el poder pueda dirigir. Ahora, esta es la enfermedad más grave del mundo, el poder. Esa es la enfermedad más grave que tiene el mundo entero. Todo el mundo quiere mantenerse en el poder, a pesar de que hay límites que dicen tanto. años, 4 años, 6 años. No, cada quien quiere reelegirse, recontraelegirse. Bueno, ese es el problema más grave. La palabra poder, ojalá la eliminaran del diccionario. Ahora, hay una advertencia sobre los riesgos que enfrenta y los riesgos que representa Juan Guaidó. La Fiscalía había advertido que ya tenían una celda lista para él, pero en este momento pueden suceder 2 cosas: que ordene Nicolás Maduro que se le capture, y puede suceder que lo dejen en libertad y que él continúe en este liderazgo en la oposición, el liderazgo que hemos visto en las calles, que ayer se veían totalmente aglutinadas por gente que había salido a atender esta convocatoria. ¿Cuál es el panorama que usted observa para Juan Guaidó? Mira, yo creo que el que se monta arriba de un caballo tiene que saber arrear. Por lo tanto, el Guaidó decidió con el pueblo venezolano, ¿verdad? Hacer lo que establece la Constitución, con el fin de buscar, fíjate bien para que tú veas que el objetivo de él lo dice, buscar unas elecciones libres dentro de muy poco tiempo, con el fin de que el pueblo venezolano decida. En cambio, tú ves entonces que aquí adelantaron las elecciones hace como 7 meses para cuadrar entonces, en vez de hacerla cuando le corresponde, entonces como heredando el poder, ese es el problema más grave que tenemos. Que aquí los que están en el poder ahorita saben que el día que lo pierden no vuelven más. Entonces ahí es donde es el problema que tenemos que resolver. Ojalá sea entre los venezolanos, democráticamente, a través de lo que dice la Constitución y las leyes. Pero el aparataje que está montado es para resguardar la elección que ellos que tienen que ganar. Tienen que ganar hoy. Fíjate, uno no cree en el CNE, que debería ser lo más puro que tenga Venezuela para elegir para dirigir las elecciones. Uno no cree. Y tienes entonces la Fiscalía, tienes el Tribunal Supremo, te montan si tienes un Congreso, te montan entonces una constituyente. Entonces tú ves que todo lo van montando paralelamente con un solo objetivo: mantenerse en el poder. En vez de jugar el juego democrático, lo que establece la ley, que tienes hasta para 2 periodos, y te eligen a través de un voto popular, franco y dentro de las normas y las leyes. Para concluir, la ONU advierte de una potencial catástrofe. ¿Hasta dónde puede llegar esta escalada de violencia? Porque incluso algunos especialistas hablan de que existe el riesgo de una guerra civil. ¿Puede ser tan grave? Mira, yo ojalá no se llegue hasta allá, pero yo creo que la inconformidad, los nervios y los abusos del poder a veces llevan a los pueblos a desesperarse. Ojalá podamos tener la madurez que deben tener todos aquellos que se llaman demócratas, si ellos son demócratas, de escoger un CNE simplemente mixto, pero que sea totalmente democrático y que no esté a favor de ninguno, con el fin de que se hagan unas elecciones libres, soberanas y creíbles y aceptables, a fin de que se decida políticamente, democráticamente y en libertad el destino que debe tener Venezuela, y no que entonces un grupo se mantenga en el poder a pesar de que tiene al país en quiebra, todo destrozado, y fíjate que no tenemos la seguridad alimentaria en duda. Entonces ahí es lo que debemos decir: si hubiesen hecho bien, ellos tuviesen la capacidad de volverse a elegir, y ahorita no quieren una elección. Trata de decirle, bueno, vamos a resolver esto, pues. Vamos a escoger un CNE que sea libre y soberano,
y vamos a una elección y el que ganó se mantiene en el poder. No, ellos no van a ir ahorita. ¿Por qué? Porque los resultados de la gerencia que han hecho en el país dejan mucho que decir. Son las claves de esta noticia en desarrollo. Le agradezco a Raúl Salazar, exministro de la Defensa de Venezuela, por este tiempo para la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Hasta luego.